Bueno, el título de la conferencia es Determinación geográfica de sitios de interés histórico y arqueológico mediante la utilización de técnicas cartográficas. La primera imagen es un mapa de Federico Melcher de 1875, donde esquematizaba la Pampa de entonces, especialmente donde vivían los indios ranqueles y los de Pincén. Bueno, la conquista del desierto constituyó un verdadero genocidio, no solamente por la ocupación militar, sojuzgamiento, aniquilación, cautiverio y desmembramiento familiar de los pueblos indígenas, sino también por la glotofagia o lingüicidio, es decir, la destrucción de la lengua aborigen, ¿no? Y también con ello la pérdida de los topónimos, especialmente de los microtopónimos. Bien. La cartografía podemos clasificarla, aunque a veces se confunde, en antigua e histórica. Hay una diferencia clara. La cartografía antigua es la que recién veíamos, por ejemplo, estudia los mapas elaborados en el pasado, no solo como piezas artísticas, sino también por su contenido cartográfico, que es susceptible de ser investigado. En cambio, la cartografía histórica hace referencia a mapas que reflejan el pasado y que se han realizado posteriormente. Muchos mapas históricos se hacen en la actualidad. Representan características o fenómenos que existen o que se cree que han existido en un periodo del pasado. Vamos a la próxima. Bueno, los mapas no son neutros, ingenuos o inocentes. Los mapas son una forma de conocimiento y por lo tanto una forma de poder, en la medida que constituyen medios de control sobre el espacio geográfico determinado. La toponimia, como parte de las políticas lingüísticas, no está exenta de vocación o seducción por el poder. Anglicismos y galicismos proliferan en nuestro idioma al ritmo de las relaciones y el poder relativo en Inglaterra o Francia en distintos momentos, ¿no? Cada vez que alguien se refiere a los estadounidenses como americanos, sufre un descentramiento entre la tierra que pisa a sus pies y la que su cabeza imagina pisar. Por ejemplo, si tomamos a Jauretche, que decía que la colonización pedagógica tenía su capítulo sobre geografía tramposa, alienada, y un párrafo sobre la toponimia acomplejada e intencional. Un ejemplo muy típico de esto es que cuando Sarmiento llega a inaugurar el ferrocarril a Fraile Muerto, el nombre del pueblo le parece atrasado y manda a preguntar si vive allí algún inglés. Le cuentan que un señor Bell, y allí lo rebautiza Belleville, la famosa ciudad cordobesa del sudeste. También suele confundirse toponimia y toponomástica, son dos cosas distintas. La toponimia es el conjunto de nombres de un lugar, de un país o región, o que estén en una misma lengua. Por ejemplo, decimos toponimia indígena, toponimia castellana, toponimia inglesa, lo que sea. Son en distintas lenguas, o toponimia de Santa Fe, toponimia de Córdoba, cuando hablamos de regiones. Y toponomástica es la disciplina que estudia el origen y la significación de los nombres de lugar. Es una ciencia que se vale de muchas ciencias, que ya vamos a ver más adelante. La próxima. Un topónimo es un término que viene del griego topos, lugar, y onoma, nombre. También se llama geónimo o nombre de lugar. Es el nombre que se da en cualquier lengua a un elemento del paisaje determinado. El mismo puede referir a rasgos del terreno, a flora, fauna o a un aspecto cultural o étnico. Un topónimo es el producto de la apropiación por parte de un grupo étnico de un cierto espacio al que le asignan una carga simbólica y afectiva. Los topónimos tienen dos elementos, básicamente, funcionan en dos sentidos, como identificatorios. Es decir, un topónimo básicamente tiene la función de nominar un lugar, es decir, que es una forma léxica que tiene una función semántica localizadora, identificar un punto concreto de la geografía. También tienen significación. Los topónimos nos pueden informar de la motivación que los hizo surgir, de las referencias físicas que le dieron significación en el momento de su formación, del marco espacio-temporal en que se nacieron. Por ejemplo, hay topónimos que se refieren a lugares cuyo origen ya no existe. Por ejemplo, hay sitios que se llamaban los Caldenes, porque ayer había Caldenes, y hoy ya no hay más Caldenes, pero se sigue llamando los Caldenes. Los topónimos tienen dos elementos, un elemento genérico y uno específico. El genérico indica la clase de accidente geográfico y el específico indica el elemento identificatorio. Por ejemplo, el término Luan Lafken, que Luan es guanaco y Lafken es laguna de Guanaco,
El luan es el elemento específico, significa guanaco. Lapquén se repite muchas veces en La Pampa porque significa laguna. Hay muchas lagunas, todas se llaman Lapquén porque es el nombre ranquel de laguna. Es un elemento genérico, en cambio el luan es el específico. También hay una macrotoponimia y una microtoponimia. La macrotoponimia son los lugares más conocidos. Si nombramos, por ejemplo, el nombre de cordilleras, de ríos, por ejemplo, decimos Río Paraná, Cordillera de los Andes, son lugares que todo el mundo conoce. Esos son macrotopónimos. Y una microtoponimia es la conocida por personas que habitan principalmente en áreas rurales y cuyos topónimos se transmiten casi siempre en forma oral. Por ejemplo, el nombre de un arroyo, de un paraje. Bueno, la microtoponimia está en grave riesgo en buena parte del planeta porque se ha ido perdiendo y prácticamente no queda registrada en los mapas. Eso es un inconveniente. Casualmente el Instituto Geográfico Nacional, la cartografía, digamos, tiene muchas falencias respecto a lo que es microtoponimia. Y la homonimia es un fenómeno por el cual un topónimo se repite en distintos lugares de una región. Por ejemplo, Huincar-Renancó es un topónimo que quiere decir pozo de agua del Cristiano, que es un nombre ranquel, que se halla presente en las provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. El más conocido es el de Córdoba, que casualmente hay una ciudad que recibe ese nombre. Los topónimos pueden ser clasificados según las características a que se refieren. Los más comunes en la región pampeana son los zootopónimos, es decir, los topónimos que hacen referencia a los animales, los hidrotopónimos, que hacen referencia al agua, elemento vital en la geografía pampeana, y los fitotopónimos, que hacen mención a las plantas con las cuales se alimentan, se curan, etc. Después hay otra clase de topónimos que tienen que ver con las creencias culturales, los que serían los nootopónimos, los orotopónimos, que son los de referencia a la orografía, bueno, etcétera, etcétera. Es para charlar demasiado largo y no tenemos demasiado tiempo para extendernos en esto, pero bueno, es para dialogar en todo caso si hay alguna pregunta. Bueno, ¿cuáles son las fuentes toponomásticas que consideramos? Bueno, una serie de mapas antiguos, como recién veíamos al ingreso, el mapa de Melcher. También hay otros mapas antiguos, como el de Martín de Mussy de 1860, el de Cés, el de Mansilla, el de Álvaro Barros, Wisoski o Las Cuagas. Bueno, son una serie de mapas antiguos muy interesantes, pero que no están georreferenciados, obviamente, que no tienen coordenadas y hasta algunos ni siquiera escalas. Así que, bueno, sirven como orientativos para ubicar lugares. Yo creo que el quid de la cuestión está en algo intermedio. Es decir, si ustedes ven estas antiguas cartas y ven los modernos mapas, van a decir, pero ¿cómo se puede saber dónde estaban esos lugares en la geografía de hoy? Y bueno, hay un punto intermedio que es la base de todo, que son los planos de mensura que se pueden observar. Yo he estado recorriendo las direcciones del catastro de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, y San Luis también. Bueno, y he estado fotografiando centenares y miles de planos de mensura. Esos primeros planos de mensura contienen una riqueza impresionante en toponimia. ¿Por qué? Porque los agrimensores iban marcando los lotes acompañados de vaqueanos, muchos de ellos descendientes o directamente indígenas, que le iban contando cómo se llamaban las lagunas, los médanos, etc. Imaginen ustedes con una cinta el vaqueano que iban midiendo cada 100 metros, y casi todos los lotes tenían 10 kilómetros por 10 kilómetros. Imaginen el tiempo que tardaban. Muchos de esos lotes estaban llenos de árboles, de montes, así que era muy difícil poder ver hacia el interior del lote. Por lo cual mucha de la información que pusieron esos primeros agrimensores es tentativa y es un tanto a veces errónea, porque eran auxiliados por un vaqueano que conocía, pero no eran de precisión, porque si ustedes van a cualquier lugar en la área pampeana y tratan de ver, más allá de 2.000 metros es muy difícil divisar algo, ¿no? Y bueno, así que bueno, esos planos de mensura contienen la antigua información
y la nueva. ¿Por qué? Porque ellos iban marcando los límites de los lotes, y los límites de los lotes son los que están actualmente. Es decir, esos planos son digamos, el punto de partida de la investigación. Bueno, y también auxiliados por las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional. También utilicé documentos y bibliografía, por ejemplo, los diarios de viaje de Diego de las Casas, Justo Molina, Luis de la Cruz, libros de expedicionarios militares como Mansilla y Racedo, toponimias de Grueber, Tello, Steven, Piana, Erice, Tovares, Casamiquela, Mayor Laferrer, bueno, y una mía también, y diccionarios rancuches, como de Ana Fernández Garay, de Carlazare, y diccionarios de Mapudungun, que hay unos cuantos, que obviamente el rancuche es un dialecto del Mapudungun. Los objetivos del trabajo fueron tres, básicamente. Determinar la etimología de cada topónimo rancuche, es decir, qué significa, señalando la raíz o étimo de donde proviene. Normalizar la toponimia rancuche acorde con el alfabeto adoptado. Recuerden que en Mapudungun hay tres formas distintas de escribir el idioma. Bueno, en rancuche se adoptó uno de ellos que se llama el Mapudungun unificado, y ese es el que se utiliza para escribir los términos rancuches. Y situar en una carta geográfica actual y en una imagen satelital algunos topónimos ancestrales del pueblo ranquel cuya ubicación no es conocida o era errónea. El proceso, yo se los cuento acá, pero tal vez no entiendan demasiado hasta que no lo veamos en la práctica. Dice, la determinación de la ubicación física de un topónimo en la geografía actual requiere de una técnica que consiste en relevar cartográficamente todos los lotes en que fue parcelada el área pampeana. Para ello se georreferenciaron los topónimos presentes en los planos de mensura. Luego se trasladaron esos datos a una carta topográfica de IGN, empleándose simultáneamente imágenes satelitales. Para graficar cada lote se utilizó el software llamado Inkscape, que permite trabajar en distintas capas. Todos los planos e imágenes deben estar en la misma escala. En una capa inferior se colocó el plano de mensura de un lote, en una capa intermedia se ubicó la carta topográfica del IGN y en la capa superior una imagen satelital. El programa admite regular la transparencia de cada capa de manera tal que podemos divisar 2 o 3 capas al mismo momento de manera superpuesta. Ello permite observar la ubicación de los topónimos señalados en los planos de mensura del siglo XIX junto con los mapas y fotos satelitales actuales, hecho que posibilita corregir los errores que haya cometido el agrimensor en ese primer relevamiento del territorio. A la siguiente. Bueno, vamos a ver en la práctica lo que comenté. Acá vemos un mapa del sur de Córdoba y van a ver, por ejemplo, el departamento General Roca, este que está en verde. Acá van a ver Huinca, Renancó, Villa Huidobro. Y acá marqué en un cuadrado rojo el lote número 8, la sección A, que, bueno, supuestamente ahí tendría que estar la Laguna del Cuero, la famosa Laguna del Cuero donde estaba el Indio Blanco, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podemos, digamos, identificar qué ocurre allí. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es un mapa de la provincia de Córdoba, hecha por el departamento topográfico, donde se ve el lote número 8, este que marcamos recién, y acá un punto oscurito y dice el L punto del Cuero, Laguna del Cuero. Y ahí llegan varias rastrilladas o caminos indígenas. Bueno, ya nos están indicando que en ese punto está la laguna. Este es un mapa ya de 1912 del mismo departamento topográfico, pero ya con algún detalle mayor. Acá, debajo de la letra C, acá se ve muy tenuemente, dice Laguna del Cuero, también marcada. Acá se ve otra laguna más grande hacia el sur y otras más chiquitas en la parte inferior. Esto ya es un mapa del IGN de 1982, donde el lote 8 es este que le estoy marcando acá, es este acá, y donde figura Laguna del Cuero. En los otros mapas acá dice Laguna del Cuero Chico, y la Laguna Grande de abajo, que está en el límite del lote con el siguiente, dice Laguna del Cuero o Laguna Las Yeguas, y figura un arroyo que dice Arroyo del Cuero Grande. Bueno, fíjense que ya hay un cambio acá. Vamos al siguiente. Y acá es de 3 años después, de 1985, está este mapa del IGN también,
donde el lote 8 es este que está marcado acá, acá, acá y acá. Bueno, y ya esta lagunita que figuraba como Laguna del Cuero y después como Laguna del Cuero Chico ya aparece sin nombre. Y la Laguna del Cuero la han trasladado, digamos, como Laguna del Cuero esta de acá, la más grandota. Es hacia el medio, un poquito a la izquierda, dice Laguna Tromel, de ahí a la izquierda es el lote número 8. Y ahí empieza. Y hacia abajo hay una lagunita pequeña que no está nominada, donde llega una línea de puntos. Bueno, esa lagunita es la Laguna del Cuero. Y más abajo de todo hay una laguna más grande que dice Laguna del Cuero, que esa no es la original donde estuvo Mansilla, sino una que se nombró con posterioridad. Aunque en realidad los lugareños dicen que hay 3 lagunas del Cuero, bueno, pero la original que estaba, que fue Mansilla, que se encontró allí, digamos, pernoctando una noche, su viaje, es la que está más arriba, ¿no? Bueno, bien, aquí el trabajo que hicimos con el punto de vista cartográfico, cómo se fue trabajando con el sistema Inkscape. En la primera imagen estamos viendo el lote número 8. Recuerden que debajo de la letra C se ve tenuemente la Laguna del Cuero. Está superpuesta a las imágenes satelitales. Verán luego que al lado se encuentra la segunda imagen donde ya se empieza a divisar la imagen satelital hacia atrás. Y aparece allí, junto a la Laguna del Cuero, una mancha blanca. En la tercera imagen, esa mancha blanca se hace más evidente, y en la cuarta imagen, esa mancha blanca ya es prominente. Esa mancha blanca es la Laguna del Cuero actualmente. Esa primera Laguna del Cuero. Entonces, siguiendo estos pasos, se puede determinar con precisión la ubicación de los topónimos. Bien, entonces, ya hacemos una composición. El lote 8 ahora lo digamos, esquematizamos sobre una imagen satelital. La imagen satelital, ahí se ve una imagen satelital Google, donde podemos ver la Laguna del Cuero o el Cuero Tilquel-Afquén en Ranquel, es decir, que estamos normalizando la toponimia también en la lengua originaria. Después hacia abajo la Laguna del Cuero Grande, que la está limitando con el lote inferior, el arroyo del Cuero Grande, y hacia arriba tenemos el médano del Cuero, o Tilqueló, y una lagunita pequeña que es Tromencó. Así que todo eso, esa información la pudimos volcar en la carta topográfica y está georreferenciada de tal manera que se pueden determinar con precisión los lugares. Bien, ahora vamos a ver en la provincia de La Pampa, por ejemplo, nos trasladamos más al sur y vamos a ver en algunos lugares que también hay cierta confusión sobre su ubicación. Pueden ver marcado Trenel, Añancué, Pitral Lauquén, Poitahue y Quenqué. Bueno, ¿dónde estaba Añancué? Así tituló el geógrafo pampeano Walter Casenave, un interesante artículo publicado el 27 de enero del 2019 en el suplemento Caldeña del diario La Arena de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, en el mismo lugar, en el mismo, da a conocer la importancia de este lugar ancestral, también conocido por Lucio B. Mansilla como raya de las tolderías de Mariano Rosas y Baigorrita. Es decir, en Añancué era el límite entre los dominios de Baigorrita y Mariano Rosas. En 1870 se habían reunido en este lugar el coronel Mansilla, Mariano Rosas, Baigorrita y Cabral, Ramón Cabral. En el caso de Añancué tenemos una dificultad adicional para ubicar este topónimo. ¿Por qué? Porque no figura en ningún plano de mensura. Por lo cual el único documento que tenemos es el croquis topográfico de Lucio B. Mansilla, que es un buen plano, pero sin ningún tipo de coordenadas. Tenemos 2 lugares perfectamente identificados. En la parte superior, Leubucó, que es un salitral importante al norte, y después hacia el sur, en el lote 2, un lugar que se llama Pitral Lauquén, que también está perfectamente identificado. Bueno, verán hacia atrás, marcado en un negro tenue, la imagen del mapa de Mansilla, y hacia arriba un mapa más moderno, donde están marcadas las rastrilladas de acuerdo a los estudios de los topógrafos. En cambio, Mansilla lo marcó a mano alzada, con un cálculo, y tuvo obviamente errores. Pero nosotros vimos ahí donde está la flecha azul, ahí dice Añancué, en el mapa de Mansilla,
y trasladamos ese dato más o menos a la misma altura sobre la rastillada que efectivamente sabemos que por dónde pasaba. Y nos damos que este lugar está al sur de Victorica, bastante cerca de la ciudad de Victorica, y está compuesto por un gran médano y una planicie. El mismo Mansilla cuenta que en ese gran médano ellos estuvieron parlamentando y que al lado había una planicie donde se jugaba a un deporte muy conocido por los mapuches, que se llama chueca, y quedaría prácticamente donde hoy está la estancia La Morocha, al sur de Victorica. Ese topónimo Añancue significa Añán, quiere decir lindo, bello, y Cue viene de Cue, que quiere decir mojón o límite. Entonces un límite lindo, límite hermoso, bueno. Ese era el límite entre los dominios de Baigorrita y de Mariano Rosas. Otro término que suele confundirse muy frecuentemente es Poitahue y Pitral-Lauquén. Bueno, esto vamos a tomarlo con mucha cautela porque, digamos, todavía en la provincia de La Pampa se le llama Poitahue al lugar donde está la estancia y no es efectivamente el sitio Poitahue donde está la estancia. Y ya vamos a decir por qué. Es bastante frecuente confundir Pitral-Lauquén con Poitahue, ya que en la laguna citada inicialmente se instaló su campamento el coronel Eduardo Racedo, jefe de la tercera división expedicionaria de la campaña del desierto de 1879. Este militar pensaba ocupar Poitahue, es decir, tenía las órdenes de sus superiores de ocupar Poitahue, pero siempre iba mandando algunas avanzadas, algunas descubiertas, como se dice, para ver cómo estaba el terreno. Entonces mandó al comandante Benito Meana, que le informó que el paraje estaba muy seco y con poco pasto. De tal forma que Racedo escribe en su diario, dice, el comandante Meana con sus fuerzas, sus órdenes, en vez de camparse y esperar la división en Poitahue, como le había ordenado, lo hizo en Pitral-Lauquén, a causa de encontrar en pésimo estado aquel campo, a consecuencia de la seca que se sentía desde algunos meses atrás. Bueno, nos está contando el mismo Racedo que no se instaló en Poitahue, sino en Pitral-Lauquén. Bueno, el verdadero Poitahue se puede ver en los libros azules que están en la Dirección de Catastro de la provincia de La Pampa. En el lote número 11, ahí se puede ver, si usted observa en la parte superior derecha, dice Médano Poitahue. Y en el centro del lote hay una laguna o un salital llamado Mitequín. Bueno, entonces, fíjense lo que dice. El verdadero Poitahue no era una laguna, sino un importante médano, y está situado en el ángulo noreste del lote número 11. Y después la mensura respectiva es muy ilustrativa, más hacia abajo dice, este lote, esto es lo que dice textual la mensura, este lote se encuentra como calidad de campo en las mismas condiciones que el anterior, pues según el vaquiano que me acompañaba, lo que los indios llamaban Poitahue no era una aguada como generalmente se cree, sino el médano que se observa en el ángulo noreste de este lote. Es decir que Poitahue era un médano y no una laguna. Entonces ahí tenemos que ya descartarlo. Y ya vamos a ver desde el punto de vista lingüístico por qué era un médano y no una laguna. En el mapa de IGN pueden ver el mismo lote, pero no hay ningún nombre. Fíjese que figuran dos estancias, pero sí en la parte superior, en el límite superior noreste del lote, superior derecho, van a ver ahí una zona de medanosa marcada, pero sin nombre. Ese era el médano Poitahue. Casualmente el camino vecinal que corre de sur a norte, cuando llega a ese lugar tiene que hacer un ángulo para desviar el médano. En la imagen satelital, el mismo lote, está marcado Poitahue en la parte noreste del lote y la laguna Mitiquín en el medio, y algunos otros accidentes geográficos. Esa laguna Mitiquín y una más chiquita ubicada un poquito más al norte eran usadas por los ranqué para proveerse de sal. Vamos a ver que Poitahue viene de Pitá, alto, que es una deformación de Butá grande, ¿no? Alto, grande. Y Hue, lugar, el lugar alto, lugar grande. Era un oteadero, una atalaya, un mirador, un divisadero. Poitahue está a 336 metros sobre el nivel del mar, pero sobre la llanura adyacente está a 30 metros. Imagina un médano de 30 metros de altura permitía divisar
no habiendo mayores árboles a gran distancia. Vamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos el lote número 2, también de los libros azules, y dice también Poitahue. Pero si se fijan abajo, dice entre paréntesis campamento. Este era el famoso campamento de Poitahue. En realidad no era Poitahue. Eso que ustedes ven ahí era la laguna de Pitrar-Lauquen o laguna del Flamenco. Allí donde se instaló sus fuerzas militares el coronel Racero. Está a 15 kilómetros, a 12 kilómetros al noroeste de Carro Quemado. La ubicación actual de este sitio. Esto mismo que acabamos de ver en la imagen satelital. Arriba van a ver una laguna llamada Lebu Carreta, prácticamente en el centro del lote, que ahí se había instalado Racero esperando que volviera Meana de hacer las avanzadas para ver cómo estaba Poitahue en su estado de agua, ¿no? Porque básicamente lo que importaba que hubiese buena agua. Como no encontró buena agua, volvió Meana y se instaló en la laguna Pitrar-Lauquen. Entonces le informa a Racero que esta laguna tiene más agua y está en mejores condiciones. Entonces, allí es donde se instala, en ese campamento se instala la división del ejército en su famosa campaña en el desierto, ¿no? Y bueno, todo ese campo actualmente pertenece a la estancia Poitahue, y se llama así porque casualmente los partes militares que se hicieron muchos partes militares. Racero estaba ubicado allí, pero salían expediciones en distintos sentidos. Y todos estos partes están firmados Pitrar-Lauquen o Pitré-Lauquen, así, o también Campamento de Poitahue. Indistintamente de esa forma están fechados. Y se trata todo del mismo lugar, del mismo sitio. Bueno, otro lugar muy cercano a Poitahue es Quenqué. Es otro topónimo ranquero importante y que analizaremos junto a Poitahue por la proximidad. Bueno, en 1870 arriba a Quenqué Lucio B. Mansilla, que mantiene un encuentro con el lonco Baigorrita y permanece allí varios días y luego emprende su regreso a Lebucó. Dice que montamos y partimos a gran galope en dispersión, bueno, y dice que al poco tiempo llegaron a poco de andar, llegaron a las alturas de Poitagua, que quiere decir Poitahue, porque fíjense que se deformaban mucho los términos en la lengua de los españoles o de los argentinos criollos, ¿no? Le costaba captar el sonido ranquel. Bueno, el dato más interesante de la ubicación de Quenqué lo da, acá no estamos usando cartografía para ubicar topónimos, sino estamos usando un relato, un diario de viaje. Por ejemplo, el coronel Teófilo Fernández, que digamos, era el escribiente de la columna expedicionaria del teniente Sócrates Anaya, nos dice que el 1 de junio del 79 estaban instalados en Pitrar-Lauquen y que se dirigen hacia el sur, ¿no? A las 8 hicieron un alto en Metrenquel, iban hacia el campamento, venían desde el sur a norte, hicieron alto en Metrenquel, a las 10 llegaron a Quenqué-Lauquen, que era un bañado, dos lagunas con un bañado, que era el lugar, digamos, que queremos identificar. Dice, desde Metrenquel viene un monte formando una faja, acuérdense de este dato. Después, a las 10:10, alto en unos rastrojos viejos. Bueno, el vaquiano dice que en un médano elevado, que es Poitahue, que se encuentra en este paraje, están los restos del Pichihuín, padre de Baigorrita, pero que no sabe fijamente dónde está la sepultura. Bueno, en marcha hicimos rumbo norte, un cuarto al este, bueno, pasamos por Guadá y llegaron las fuerzas al campamento luego a las 2:25. Es decir, va contando todo el viaje. Esto lo que hice es traducirlo o marcarlo en la imagen satelital. Observen la siguiente imagen. Si vamos de sur a norte, vamos a ver el lote 11, donde está Poitahue, que vimos recién, el médano. Vean más abajo que está la laguna de Mitiquín, donde está la salina. Bueno, por ahí Teófilo Sócrates pasaba por ahí, fue a
Quenqué, que es una laguna que está pegada o muy cerquita de Poitahue. Después, fíjense que dice que de Mitriquín a Quenqué hay una faja de bosque. Fíjese que la imagen satelital muestra que ese bosque todavía está, esas plantas todavía están. Y después dice, de Quenqué y de Poitahue hacia Guada, siguieron al norte, hay hacia la derecha una gran faja mucho más grande de monte. Fíjense que ahí se agranda el monte, el famoso monte de Quenqué, donde estaba Baigorrita también. Bueno. Y después de Guada sigue y llega hacia el norte a Pitarlauque. Entonces podemos ver todo este itinerario, digamos, marcado sobre una imagen satelital donde la única localidad que aparece es la de Carro Quemado, que está marcada a la derecha de la imagen. Bueno, acá en la siguiente se puede ver una imagen ya muy cercana del médano de Poitahue, donde veremos que, ellos se acuerdan que yo les dije que el camino tenía que hacer un ángulo para pasar porque es muy elevado en esa parte y no se puede transitar en vehículo. Y hacia la derecha queda una zona de monte y de laguna. Obsérvense que ahí es un lugar ideal para establecerse porque tenés monte, tenés madera, tenés agua y tenés un médano altísimo, que es Poitahue, desde donde se puede otear a larga distancia. Quenqué quiere decir abrojo en Ranquel, entonces Quenquelauquén quiere decir laguna del abrojo o de los abrojos. Bueno, y el último de los sitios que vamos a analizar es Trenel o Tenel o Laguna del Recado. Sobre este sitio había muchos equívocos, por ejemplo, Tello lo ubica en el lote 14, fracción D, sección 1 de La Pampa. Bulliten también. Steven, en cambio, dice que se encuentra en la sección 7, C14. Bueno, Piana coincide con Bulliten. Hay distintas opiniones respecto a la ubicación de este sitio. Bueno, pero dice que al norte de la actual localidad de Trenel, a unos 6 kilómetros, hay una laguna y se pensaba que esa laguna era la de Trenel, pero sin embargo no es esa. Coincidimos entonces con Steven que el lugar es en el lote 14, fracción C, sección 7, a unos 50 kilómetros de donde está actualmente la localidad de Trenel. Fíjense que los ingleses, cuando ponían los nombres a las estaciones, tomaban un nombre famoso del lugar, a veces muy distante del sitio donde este lugar se encontraba. Bueno, este es un mapa del sur de Córdoba. Vemos una rastillada que dice camino de Trenel para Gainza. Gainza era un fuerte en el sur de Santa Fe, viene a ser norte de Buenos Aires actual. Se encuentra muy cerca de la población de Santa Regina, actualmente el Gainza. Bueno, había un camino que iba de Trenel a Gainza. Y otro camino también de Trenel. Había varios caminos de Trenel. Pero, ¿qué pasa? Trenel no está indicado en ningún mapa, pero sí está marcado en la rastillada camino de Trenel a Gainza. Entonces, veamos la siguiente. Esos dos caminos, fíjense en el lote a la derecha, arriba lote 6 y lote 15, y esos dos caminos que vimos recién en el otro mapa son la continuación y van a caer en el lote 14, donde hay una acumulación de toldos y jagüeles que dicen, y ahí llegaban un montón de caminos. Bien, ese lugar, aunque está innominado, ese lugar es Trenel. Trenel es una palabra de origen de tehuelche septentrional, una cuna de la lengua de los tehuelches del norte, que quiere decir recado. Casualmente, por eso traducida al castellano se le suele decir o laguna del recado. Esta es una imagen tomada también de la edición de catastro de La Pampa, donde está el mismo lote, 14, y en chiquito abajo dice Jagüel del Recado, si lo alcanzan a ver, con un puntito. Y ahí, eran aguas muy dulces, muy buenas, y el resto del área es medanosa, yo lo he visitado, y hay mucho monte, es un lugar muy, muy bello, ¿no? La carta del IGM, como siempre, escasísima en nomenclatura indígena,
solo menciona en el lote la estancia El Recado y algunos puestos y algunos pequeños habitantes puesteros o colonos, pero no hay ninguna mención a Laguna ni a Médano en absoluto. Llevada a una carta satelital, a una imagen satelital, se puede reconstruir todo esto, la ubicación de la estancia El Recado a la derecha, en el lote 14, y hacia el centro oeste vemos los médanos de Trenel, Jaguel El Recado y la Laguna El Recado ya en el fondo, en el límite con el lote 17. Es decir, que todo esto se puede reconstruir por, digamos, traspasando la información como vimos al comienzo. Aquí en esta imagen, digamos, es un mapa que he efectuado tomando como base todos los datos aportados por los topógrafos, las primeras mensuras y las cartas topográficas actuales, donde se pueden ver, por ejemplo, la ruta número 10, que va de este a oeste provincial de La Pampa, de norte a sur la ruta 105, que va de Victorica hacia Carro Quemado. Esas son todas rutas asfaltadas, están en muy buen estado. Y se pueden ver los lotes a ambos lados. Esos lotes actualmente se pueden ver en las imágenes satelitales porque son límites de campo, límites de estancias. Y dentro de esos lugares están todos estos sitios que hemos comentado. Es decir, que se puede identificar con bastante, yo diría con muchísima precisión. Es decir, que del primer mapa que vimos al comienzo de Melcher, con esos puntos tan interesantes, esos nombres antiguos, ahora vemos esos mismos nombres, pero ya con una referencia actual, con una referencia en la cartografía de hoy, ¿no? Y vamos a la última imagen. Como conclusión podemos decir que la utilización simultánea de software informático con cartografía antigua, cartas topográficas del IGN e imágenes satelitales ha permitido localizar numerosos topónimos ranqueles en la geografía pampeana actual, tales como Triquelauquén, que es la Laguna del Cuero, Añancué, Poitahué, Pitralauquén, Quenqué y Trenel, entre otros. Recuperación de topónimos ranqueles ancestrales, algunos de los cuales se hallaban completamente en el olvido, y rescatarlos no solo para la historia, geografía y cultura de la región, sino principalmente para contribuir al fortalecimiento identitario de las comunidades ranculches que habitan en las Pampas. La normalización de la toponimia ranquel, tomando como base el alfabeto adoptado por esta etnia, y la ubicación de topónimos históricos con bastante precisión, es un aporte importante a futuras exploraciones etnohistóricas y prospecciones arqueológicas. Bueno, eso es todo y bueno, disculpen por la demora.